Buenas noches con todos, somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre los límites y continuidad de funciones. Antes de empezar vamos a dar una breve introducción diciendo que los límites son importantes en el cálculo y que su teoría es importante también y su simbología lo usaremos para estudiar los límites de las funciones. Empezaremos hablando sobre los límites de la función. La expresión límite de una función se utiliza en el cálculo diferencial matemático y se refiere a la cercanía entre un valor y un punto. El límite de una función en un punto es el valor el cual se aproxima a la función cuando x se acerca a ese punto. El límite de una función f de x en el punto x es igual a 2 se lo representa de la siguiente notación. Para entender mejor vamos a realizar el siguiente ejercicio. Cuando el límite de x al cuadrado menos 4x más 5, cuando x tiende a 2, vamos a hallar este valor. Para ver qué valor se aproxima a la función cuando x tiende a 2, podemos ir haciendo unas tablas de valores e ir calculando la función de puntos cada vez más cerca a x es igual a 2. Entonces realizaremos dos tablas de valores para entender mejor. La primera tabla de valores constará de menor a mayor y la segunda tabla de valores será de mayor a menor. Entonces, solo lo que debemos hacer aquí es reemplazar las x por el valor de las x. Sería 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 5. Y este resultado saldrá a 5 y así sucesivamente. Como podemos ver, a medida que vamos tomando valores más próximos a x es igual a 2, la función se va acercando a 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 es igual a 1. ¿Cómo calcular el límite de una función en un punto? Simplemente debemos sustituir el valor de ese punto en la función. Para entender mejor, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Límite de x al cuadrado más 5x menos 7 cuando x tiende a 3. Simplemente lo que debemos hacer aquí es reemplazar, sustituir las x por el valor de 3. Entonces sería 3 al cuadrado más 5 por 3 menos 7. Sería 9 más 15 menos 7. 9 más 15, 24. 24 menos 7 es igual a 17. Continuidad de una función. Una función continua es aquella intuitivamente para puntos cercanos del dominio se producen pequeñas variaciones en los valores de la función. Si la función no es continua, se la conoce como discontinua. Entonces, vamos a ver unos criterios de la continuidad de una función. La función f es continua en x es igual a si se cumple lo siguiente. F de A exista, límite de f de x cuando x tiende a A exista, y f de A es igual al límite de x al cuadrado exista. Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, se dice entonces que la función f es discontinua en A. Existen tipos de límites de funciones, que sería límites laterales, límites bilaterales, límites infinitos al infinito, límites indeterminadas y límites definidas a trozos. Hablemos un poco sobre los límites laterales. El concepto de límite lateral es el mismo, pero considerando que x se aproxima al punto A solo por su derecha o solo por su izquierda. Es decir, que existen dos tipos de límites laterales, por su izquierda y por su derecha. Por su izquierda se la conoce con el signo menos, que sería el límite de f de x cuando x tiende a A negativo es igual a e. Y el límite lateral por la derecha se la conoce con el signo más. ¿Está aquí? Vamos a realizar el siguiente ejercicio para poder entender mejor. Consideremos la función límite de x de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Lo primero que debemos hacer es hacer una tabla de valor dando valores a x para buscar el límite sería de 1 sobre x. Entonces, dice que tomando valores positivos grandes, cuando hablemos sobre los límites laterales por su derecha, sería 0,1, 0,01, 0,001 y 0,001. Y así sucesivamente, reemplazando cada valor abajo donde está el valor de la x. Deducimos que el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha es infinito positivo. Y cuando x tiende a 0 por la izquierda es infinito negativo, dando valores negativos y pequeños. A continuación, mi compañera Milena.
Buenas noches, licenciado. A continuación, yo le voy a hablar sobre los límites de una función definida a trozos. El cálculo del límite de una función definida a trozos en un punto depende si ese punto es el punto de ruptura o no. Si se quiere calcular el límite de una función a trozos en un punto no es el de la ruptura, se hace el cálculo del límite en el trozo de la función que corresponde a ese punto. Si se quiere calcular el límite de una función a trozos en el punto de ruptura, se debe calcular los límites laterales en el punto de ruptura. Si los dos límites laterales coinciden con el mismo valor, ese es el valor del límite de la función en la ruptura. Si los dos límites laterales no coinciden, entonces el límite de la función en el punto de ruptura no existe. A continuación, veamos un ejemplo para entender mejor. Se calcula los límites en los puntos de x igual a 1 y x igual a 3 de la siguiente función definida a trozos. Dice f de x más 3, si x es menor que 3, 2x, si x es mayor o igual a 3. Para calcular el límite de la función cuando x tiende a 1, tenemos que usar la primera función, ya que x es igual a 1, pertenece al intervalo de x menor que 3. Por lo tanto, queda así, se va yendo disminuyendo. Así que el límite de la función cuando x tiende a 1 es 4. En cambio, si x es igual a 3, es el punto de ruptura de la función, porque en ese punto la función cambia el tramo de esta manera. Entonces, como x igual a 3 es el punto de ruptura de la función, para hallar el límite de la función cuando x tiende a 3, debemos calcular sus límites laterales de esta forma. De modo que el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda es 6 y el límite de f de x cuando x tiende a 3 por la derecha también es 6. Por tanto, como los dos límites laterales son iguales, el límite de la función cuando x tiende a 3 es a 6 y queda de esta forma. Ahora veremos un ejemplo cuando los límites laterales en el punto de ruptura no coinciden. Dice ahí, calcula el límite cuando x tiende a 4 de la siguiente función definida a trozos. Dice f de x menos 1 si x es menor o igual que 4, 2x elevado al cuadrado si x es menor que 4. X igual a 4 es el punto de ruptura de la función, ya que en ese punto la función cambia en el tramo y queda de esta forma. Por lo tanto, debemos calcular los dos límites laterales de la función en este punto. Cuando x es igual a 4, es el punto de ruptura de la función, ya que en ese punto la función cambia el tramo. Por tanto, debemos calcular los límites laterales de la función en ese x igual a 4. Es el punto de ruptura de la función, ya que queda de esta forma, y en ese punto la función cambia de tramo. A continuación, mi compañera Carla. Buenas noches, licenciado. Voy a hablar sobre el límite de una función al infinito. El límite de una función cuando x tiende al infinito, ya sea positivo o negativo, puede ser un valor real, más infinito, menos infinito o simplemente no puede existir. El límite de una función f de x al infinito es el número al que se acercan los valores de la función, cuando la variable x tiende a más infinito o a menos infinito. A continuación, un ejemplo de límite al infinito cuando x tiende a un número mayor a 3. X más 2 sobre x menos 3. Para eso tenemos que ayudarnos con una recta numérica donde vamos a poner donde sea mayor a 3. Eso quiere decir que x nos va a dar un valor de 3.001. Ese valor que nos dio vamos a sustituir en x. Entonces nos quedaría 3.001 más 2 sobre 3.001 menos 3. El igual sería 3 más 2, 5,
0.0011 y sobre 0.001. Esto nos daría un valor de más 5 sobre menos 0 y esto viene a ser un resultado de más infinito. Buenas noches, mi tema es límites indeterminados. Los límites indeterminados, también llamados formas indeterminadas, son expresiones matemáticas que aparecen en el cálculo del límite de función cuyo resultado no está definido, entre los cuales hay diferentes tipos de indeterminación, las cuales son las siguientes: indeterminación infinita, menos infinito, indeterminación de número entre cero, indeterminación cero entre cero, indeterminación infinita entre infinito, indeterminación 1 elevado al infinito, indeterminación 0 elevado a 0, indeterminación 0 por infinito y indeterminación 0 elevado al infinito, en el cual a continuación veremos un ejercicio para entender un poco mejor, en el cual aquí está con límite de una fracción que es x al cuadrado menos 9 y en la parte de abajo se encuentra x menos 3 igual a 0, en el cual en el límite nos indica que x es igual a 3, o sea que vamos a reemplazar donde están las x por el valor de 3, en el cual, como podemos ver en la segunda parte, que está límite de x es igual a 3, aquí como es mínimo común, se le reemplaza, se le pone el 3 donde estaba la x al cuadrado, y abajo sucede lo mismo, en el cual queda como resultado igual, límite de x es igual a 3, queda entre paréntesis x más 3 que es igual a 6, porque reemplazamos la x que vale 3, y 3 más 3 da como resultado 6. Muchas gracias. Ya, a continuación le vamos a dar el paso a mi compañera Lori. Tocó hablar sobre límites bilaterales. Cuando hablamos de límites bilaterales, no estamos hablando de límites tanto por la izquierda como por la derecha. O sea que los valores tienen que ser menores del número que me acerco o mayores del número que me acerco. El símbolo es f de x de l. Este símbolo se utiliza para distinguir los números unilaterales. Aquí podemos ver en este ejercicio que aquí no existe un límite, ya que aquí en límite f de x tenemos el 3 que vendría a ser negativo y el límite f de x vendría a ser positivo. Estos dos, si hubieran sido iguales, hubiera existido un límite, pero como no son iguales, no existe límite. Gracias.